Ética, las fuentes de la moralidad. Hemos venido haciendo un recorrido desde la dignidad del ser humano, fundada en su razón, voluntad y libertad. Hemos pasado luego a ver esa libertad y la responsabilidad que conlleva frente a los actos del ser humano. Y es propio de la ética el juzgar, el predicar, el decir, el orientar sobre si los actos de ese ser humano son buenos o malos y en qué condiciones. Y ese es el propósito del encuentro de hoy, empezar a mostrar este proceso, y se inicia entonces con las fuentes de la moralidad, es decir, los orígenes para poder predicar el bien o el mal sobre algún acto particular. Y la moralidad entonces de los actos humanos depende de tres fuentes. La primera es el objeto elegido. La segunda fuente es el fin que se busca, también llamado o reconocido como intención. Y la tercera fuente es la de las circunstancias de la acción. ¿En qué contexto, que es un poco externo, y en qué circunstancias, que es más del fuero interno? Empecemos entonces por el objeto. Este objeto al que se dirige el acto es elegido y es por lo menos comprendido como un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Deliberadamente significa que se ha hecho un raciocinio, un pensamiento para poder decidir. Este objeto elegido es lo que se llama la materia de un acto humano. El objeto especifica moralmente el acto del querer. Si yo quiero un objeto que en sí mismo es malo, mi acto de querer es malo. Si yo deseo un objeto que en sí mismo es bueno, mi acto de quererlo o desearlo es bueno. Según que mi razón lo reconozca y además lo juzgue. Es importante esas dos cosas, reconocer y juzgar, conforme o no conforme al bien verdadero, no a un bien aparente. Y por eso tenemos que formarnos también en discernir qué es un bien verdadero y diferenciarlo de un bien aparente. Por eso las reglas objetivas de la moralidad enuncian, manifiestan, anuncian, si se quiere, el orden racional, es decir, que lo podemos conocer nosotros por nuestra razón, del bien y del mal. Y ese orden racional está atestiguado en nuestra conciencia. Frente a esta primera fuente, que es el objeto, está la intención. La intención se sitúa del lado del sujeto que va a actuar.
o más bien del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada, unida a la fuente voluntaria de la acción, es decir, a una acción que tiene como fundamento la voluntad, y por estar determinada esta intención en razón del fin o del objeto que se quiere, también es un elemento esencial, necesario, para poder calificar moralmente a la acción como buena o como mala. Entonces no solo es lo que queremos allá, el objeto, sino la intención, es decir, lo que se busca a través de la acción. Este fin, entonces, es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado, la meta, el logro para alcanzar en la acción. La intención entonces es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Y apunta al bien esperado de la acción y no se limita, por tanto, a una acción determinada o a cada una de nuestras acciones de manera aislada, sino que también se puede hacer un juzgamiento, una calificación de bien o de mal a un conjunto de nuestras acciones, y varias de nuestras acciones pueden estar orientadas, organizadas, dirigidas hacia un mismo fin, hacia una misma intención. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar a esa persona, pero también puede estar inspirado al mismo tiempo por un amor superior, como un fin de todas las acciones. También una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones. Por ejemplo, hacer un servicio, hacer un favor para luego obtener otro a cambio, o hago el favor simplemente para que se note o para sentirme bien. Una intención buena, como por ejemplo ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo que esté desordenado, es decir, que sea en sí mismo malo, como la mentira y la maledicencia, las malas intenciones. Entonces, hacer un bien motivado por malas intenciones no está correcto. El fin no justifica los medios. El bien no justifica que yo utilice medios que son malos. Así no se puede justificar, por ejemplo, la condena de uno inocente como un medio legítimo o adecuado para salvar a todo el pueblo. Por el contrario, una intención mala, sobrepuesta, añadida, convierte en malo un acto que por sí mismo es bueno. Por ejemplo, hacer un donativo, pero con la intención de sentirme orgulloso. Entonces lo sobreañadido es el sentirme orgulloso. Entonces ese sentirme orgulloso daña la buena acción que fue hacer la donación. Respecto de la tercera fuente
de la moralidad, que son las circunstancias, hay que tener en cuenta que son como el entorno en el cual se actúa, el contexto, pero no solo es ese contexto antes de mi actuación o en el momento de la actuación, sino también después de mi actuación. Es decir, las consecuencias que va a tener en mi entorno ese acto que voy a realizar o he realizado. Entonces hay que tener en cuenta junto con las circunstancias las consecuencias. Ambas son los elementos secundarios del acto moral. Los fundamentales están en el objeto y en el fin o en la intención. Y este sí es una fuente secundaria. Contribuyen las circunstancias a volver más grave o más leve la bondad o la maldad desde el punto de vista moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad del dinero robado. Eso es una circunstancia. El hecho como tal es el robo y la circunstancia es qué tanta cantidad. Agrava el mal del acto mientras haya mayor cantidad de dinero robado. Y disminuye la gravedad en la medida en que sea mínimo ese dinero. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra. Estas circunstancias, como por ejemplo actuar por miedo a la muerte, bien sea en defensa de la propia vida o bien sea atacando a la otra persona. Entonces ese miedo a la muerte pues atenúa la situación. Lo hemos visto hace poco en noticias. Las circunstancias jamás pueden modificar la calidad moral de los actos. Un acto de por sí es bueno o es malo, pero la circunstancia no va a hacer que un acto bueno se convierta en un acto malo, o que un acto malo se convierta en un acto bueno. Por tanto, las circunstancias no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de por sí es mala. Es importante en el momento de revisar nuestras acciones diarias que nos demos cuenta a través del examen de estas tres fuentes, del objeto elegido, es decir, de lo que yo quería conseguir, de la intención y de las circunstancias de mis acciones, que yo vaya revisando cómo está siendo mi moralidad. Si la moralidad falla por las elecciones que hago o falla por mis intenciones. Y ver también cómo algunas circunstancias facilitan una buena elección o también, hay que tenerlo en cuenta, facilitan una mala elección. De tal manera que al examinar nuestros actos a veces nos olvidamos de estas tres fuentes que debemos tener permanentemente presentes para ver cómo va nuestro proceso moral, nuestro proceso de esfuerzo moral de convertir
vicios en virtudes. Hasta el próximo encuentro.